Un saludo a todos los hermanos y amigos que nos acompañan. Mi nombre es Yoconda Marroquín Suárez y hoy estaremos continuando con la segunda parte de Entendiendo el Islam, la vida de Mahoma. Y con esta segunda parte quiero también plantear el propósito por la cual hemos estado estudiando, que es para poder alcanzar a nuestros amigos musulmanes, compañeros, asociados que podamos tener, para poder saber cómo mejor como creyentes presentarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el fin de esto es un fin evangelístico. El fin es para que más musulmanes puedan venir a Cristo. Pero parte de esto es conocer también un poco sobre su religión, sobre su líder, y nosotros así tener bases o entendimiento sobre qué hablar. Todo esto lo hacemos con el propósito de aclarar, ¿no? A nuestra mente, tener una mejor postura en cómo presentar a ellos el cristianismo. Entonces, en esta segunda parte quiero compartir con ustedes dos pasajes de la Biblia para que lo lean detenidamente. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 13 y Deuteronomio capítulo 18, los versos del 14 al 22. Los vuelvo a repetir. Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18, versículos 14 al 22. Si pueden leer estos pasajes, por favor, porque ahí habla sobre la prueba o el examen que debemos de hacer para saber si alguien es un profeta de Dios o es un falso profeta. Si alguien trae revelación de Dios o no es revelación de Dios. Y se nos da pautas para que nosotros podamos seguir. Quiero empezar, aparte de dar estos dos textos tan importantísimos que nos van a servir de ahora en adelante, aclarar algunas preguntas acerca de la vida de Mahoma. Hay que tener en cuenta que para los musulmanes, Mahoma es su amado profeta. Es más, cada vez que un musulmán menciona a Mahoma como el profeta, siempre sigue la frase paz sea sobre él. Nosotros hemos notado en la primera parte que he compartido algunas ambigüedades en la vida de Mahoma. Ya hemos visto que durante los primeros 12 años del ministerio de Mahoma en la Meca, los musulmanes se enfrentaron a una brutal persecución, boicot y asesinato a manos de la sociedad y del gobierno de la Meca. Fueron los primeros 12 años que realmente no fue bien recibido ni Mahoma ni lo que él predicaba en la Meca. Es más, los de su misma tribu se levantaron contra él. Menos mal que Mahoma tenía a su amado tío que lo protegía. Ahora, es en este tiempo, estos 12 años en la Meca, cuando el Mahoma sufre persecución, es en este tiempo que Mahoma prohíbe cualquier forma de violencia o represalia, incluso en defensa propia. Es más, tenemos suras, que son los capítulos en el Corán, donde él pide o él ordena, mejor dicho, a los musulmanes a que se mantengan tranquilos, mantuvieran la paciencia y el diálogo. Eso es lo que él ordenó en la Meca. También invitó a que abandonaran la Meca para evitar más persecución. Y este es un punto importante porque cuando hablamos con los musulmanes, con cualquier musulmán, ¿no? En la vida cotidiana, cualquier musulmán que investigue el Corán y los hadices son los dichos de Mahoma que fueron escritos después, sobre sí mismos, sin pasar por siglos de tradición o interpretación de sus imanes, o sea, maestros. Si cualquier musulmán cotidiano investiga el Corán
y los hadices, que son los dichos de Mahoma, e ignora la tradición y las interpretaciones de sus imanes, se va a enfrentar a la realidad de la yihad violenta en los cimientos mismos de la fe musulmana. Por supuesto, con esto quiero sugerir que la gran mayoría de los musulmanes son pacíficos e inocentes y debemos de recibirlos con amistad y amor. Pero en Medina, ya estamos hablando del otro lugar, yo mencioné la Meca, ahora en Medina, Mahoma se convierte en un caudillo, no solo religioso, sino también político y militar. Los enfrentamientos entre Medina y la Meca culminaron con la conquista de esta última, la Meca, una vez que Mahoma ganó poder, fortaleza, fuerza militar hablando. Mahoma se dirige a conquistar la Meca. Y estamos hablando que después de muchos años, en el año 613, el fruto de la presión militar, de la negociación política y de convenientes enlaces matrimoniales, Mahoma se casó hasta con 12 mujeres después de que murió su primera esposa. Vemos una segunda fase o otra cara del Mahoma en el Corán. Es difícil producir algo cronológico en el Corán porque el Corán no está escrita de manera cronológica, ni tampoco hay un contexto histórico que uno se pudiera respaldar. Los hadices, que son los dichos de Mahoma, entonces vienen a ayudarnos para poder mejor entender las revelaciones en sí del Corán. ¿Okay? Cuando Mahoma, como punto de información, cuando Mahoma llegó a la Meca y la tomó, él tomó el santuario de la Kaaba, que es esa piedra negra que hasta ahora se venera. Bueno, se veneró en la Meca pagana, y Mahoma entonces inmediatamente la consagró a Alá. Pocos años antes de morir Mahoma, un poquito antes, él realizó una peregrinación de Medina a la Meca, y esta peregrinación ha servido de modelo para este rito que todo musulmán debe realizar por lo menos una vez en su vida. Entonces, Mahoma fue personalmente el creador de la teología islámica, que es reflejada en el Corán. El Corán es el libro único, sagrado de los musulmanes, y es una colección de sentencias que se supone que fueron inspiradas por Alá y que fueron recogidas en la vida del profeta y recopiladas hacia el año 650. En los 2 últimos años de la vida de Mahoma, el Islam se extendió al resto de Arabia, unificando a las diversas tribus paganas que habitaban en aquel territorio. Eran un conjunto de tribus semíticas, politeístas, cuyo continuo estado de guerra entre clanes, nada diferente del día de hoy, les había impedido hasta entonces tener protagonismo alguno en la historia. Y a pesar de haber nacido Mahoma en una región un poco atrasada y marginal del planeta, y criado en un ambiente modesto, Mahoma llega a convertir a estas belicosas tribus árabes en un pueblo unido y las embarcó en una expansión sin precedentes. Al morir Mahoma sin heredero varón, estallaron las disputas por la sucesión que recayó en el suegro del Mahoma, Abu Bakr, el que le entregó a su hija de 6 años para que contraiga matrimonio con Mahoma. Y así convertido Abu Bakr, el suegro de Mahoma, fue convertido en el primer califa o sucesor. Entonces, respondiendo a algunas preguntas que me han hecho con lo que estoy narrando, ¿no?, y contando. El estudio de la vida de Mahoma se basa en los hadices, y estos son las narraciones que forman la tradición musulmana. Los hadices que reunidos en la Sira de Ibn Ishaq a mediados del siglo
8 y modificados por Ibn Hisham a comienzos del siglo IX, constituyen la biografía oficial del profeta. ¿Okay? Entonces, esto es importante. Más adelante voy a comparar el Corán con la Biblia, porque el Corán ofrece muy poco dato acerca de la vida del profeta, escaso dato acerca de la vida del profeta. Los hadices sí es una narración más que hablan de sus vidas. Es más, para darles un ejemplo, Jesús, o como es conocido Isa, es mencionado múltiples veces. Por ejemplo, el Corán menciona el nacimiento virginal de Jesús y tiene una sura o un capítulo, para nuestro entendimiento, una sura completa dedicada a María, madre de Jesús. Lo común es escuchar a cada musulmán que es adoctrinado por su imán aceptar el Islam como una religión de paz y presentan a Mahoma, a su líder, como un hombre amable, pacífico y el más perfecto que jamás haya vivido. Y la pregunta que hago es, ¿cómo es que la gente puede llegar a conclusiones tan diferentes sobre la persona de Mahoma? ¿Cómo es que hay algunos que hasta exponen su propia vida para morir por la causa del Islam y así traer rápidamente el juicio de Alá? La respuesta tiene que ver con la increíble cantidad de tradiciones acerca de la vida de Mahoma. Ahora, este es un dato interesante que voy a compartir porque el Corán solo menciona a Mahoma por su nombre 4 veces y el cuerpo de literatura conocida como el Hadith contiene cientos de miles de relatos y anécdotas. Obviamente estas no son narraciones completas de la vida de Mahoma, sino historias discretas de eventos o dichos específicos. También tenemos un tercero registro en la tradición islámica que registra biografías narrativas de la vida de Mahoma y se llama el Sira, pero ocupa un lugar menor a los ojos de la mayoría de los musulmanes. Quiero mencionar acá a un ex musulmán convertido al cristianismo. Ustedes pueden oír su testimonio por el YouTube. Su nombre fue, porque él ya partió a la presencia del Señor, Nabil Qurashi. Q-U-A-R-E-S-H-I. Nabil, se escribe N-A-B-E-E-L. Bueno, él y otros que abandonaron el Islam concluyen que cuando un musulmán obtiene su información sobre Mahoma directamente de estas fuentes, como el Hadith y la Sira, en lugar de lo que se ha pasado por tradición o las enseñanzas de sus imanes, sus maestros, que suelen filtrar selectivamente, él dice que cuando un musulmán solamente oye lo que los maestros le enseñan, no tienen otra alternativa que concluir que Mahoma fue pacífico. Pero sin estas personas, estos musulmanes, obtienen la información de los mismos hadiths y las mismas siras, tendrían que concluir, según el contexto del Corán, que estamos frente a un líder lleno de violencia. Considere 2 hadith que voy a presentar, conocidos de las antologías de Sahih Bukhari y Sahih Muslim, considerados las 2 colecciones de hadices más auténticas. En uno, Mahoma dice, y entonces cito: expulsaré a todos los judíos y cristianos de la península arábiga y no dejaré a nadie más que musulmanes. En otro hadith dice: me han ordenado luchar contra la gente hasta que testifiquen
que nadie tiene derecho a ser adorado sino Alá y que Mahoma es el mensajero de Alá. Luego me salvan la vida y la propiedad. Estos hadices auténticos son esclarecedores cuando se trata de comprender las órdenes del Corán de matar a los politeístas. Estamos hablando de la Sura 9 y la Leya 5. La Sura sería capítulo 9 y la Leya sería el verso 5. Y también en toda esta Sura 9 tenemos órdenes para los musulmanes de luchar contra los judíos y cristianos hasta eliminarlos. Sura 9 y las aleyas versículos 29 y 30. Entonces las suras son los capítulos para nosotros y las aleyas conocidas serían nuestros versículos. Acá vemos en esta Sura 9, por ejemplo, que Mahoma estaba luchando contra las personas por sus creencias, no por sus acciones, con la intención de expulsarlos, destruirlos o convertirlos. Solo yendo en contra de la tradición islámica, al considerar estos hadices, un investigador puede observar la violencia inherente en los orígenes del Islam. Considerando solo un aspecto de la vida de Mahoma en la tradición, su conducta, cómo responde a sus enemigos, encontramos que Mahoma invocaría maldiciones sobre sus enemigos, alentaría a sus hombres a componer insultos y poesía abusiva, en una ocasión, por ejemplo, pidiéndole a Alá que llene las llamas de las casas de las personas simplemente porque retrasaron a los musulmanes en sus oraciones diarias. Mahoma sin duda fue un excelente estratega y usó la poesía de aquel tiempo. En aquel tiempo se usaba la poesía, o los que componían poesía eran considerados los reporteros de aquella época. Bueno, Mahoma usó la poesía para transmitir el mensaje del Corán y se transmitía en forma de recitación. En otras ocasiones, Mahoma, como el caudillo, tenemos narraciones en los hadith donde, por ejemplo, él envía a asesinar o a matar a sus enemigos mientras que estos dormían, o incluso a engañar y abusar de la confianza para asesinarlos. Mahoma castigaba a algunos de sus enemigos cortándoles las manos y los pies, marcando sus ojos con hierro caliente y haciéndoles lamer el polvo hasta que murieran. Sí, Mahoma lideró batallas contra ciudades desarmadas. Incluso permitió que las mujeres y los niños estuvieran expuestos al peligro durante las redadas nocturnas. En más de una ocasión, Mahoma diezmó las tribus al matar a todos sus hombres y adolescentes mientras distribuía a sus mujeres y niños como esclavos. Este es el hombre que el Corán les dice a todos los musulmanes que deben de imitar o emular. Sura 33, 21. Cuando se le pide, por ejemplo, a los maestros, a los imanes que expliquen estas tradiciones, solo pueden hacerlo ignorando o descartando todas estas tradiciones que registran el contexto histórico del Corán. A pesar de que provienen de la colección más auténtica de la misma tradición islámica, el Sahih Bukhari. Del mismo modo, las antiguas biografías de Mahoma, como la más antigua de este tipo es Sirat Rasul Alá de Ibn Ishaq, que encontramos en el capítulo 9 o la Sura 9 del Corán,
Es el último capítulo importante del Corán que se compone y su capítulo más expansivamente violento. Les invito a que busquen por Google el Corán y lean la sura o el capítulo 9 y saquen sus propias conclusiones. La biografía da el contexto del verso coránico que dice: mata a los infieles donde sea que lo encuentres. Entonces ahí dejen claro que no solo la única tribu de politeístas que violó un tratado con Mahoma, con los musulmanes, sino que todos los politeístas tendrían que abandonar Arabia o ser asesinados. Esta no es una interpretación extraña, sino la interpretación estándar del Islam clásico y de muchos eruditos musulmanes de hoy. Es la interpretación proporcionada por un popular comentarista pakistaní hoy, de nombre Taqi Usmani, que se puede descargar de forma gratuita en la aplicación del Explorador del Corán o en inglés Quran Explorer. Unas páginas más tarde de esta primera biografía de Mahoma explica por qué los musulmanes se les dice que luchen contra el pueblo de las escrituras, y esto es judíos y cristianos, hasta que paguen el impuesto de rescate y se sientan sometidos. Estoy citando del Corán. La respuesta se da en el verso anterior, y acá voy a citar: los politeístas, ahora expulsados o asesinados, ya no podrían llevar su comercio a la Meca, y los musulmanes tenían miedo de perder estos ingresos de los politeístas. Entonces, la biografía dice que los judíos y los cristianos tendrían que pagar o fueron presionados para que paguen dinero a los musulmanes como una compensación a los musulmanes por el temor de los musulmanes del cierre de los mercados. La justificación para luchar contra los judíos y los cristianos se da en el siguiente verso. Estoy hablando del Corán, capítulo o sura 9, aleya 13 o verso 30, perdón, no 13, 30. 9:30, sura 9, aleya o verso 30. Los judíos dicen que Ezra es el Hijo de Dios y los cristianos dicen que el Mesías es el Hijo de Dios, que Alá los destruya. Una vez más, esta es la lectura clara de las palabras en el Corán. La biografía de Mahoma lo respalda. Los eruditos musulmanes clásicos lo defienden y los eruditos musulmanes respetados hoy en día están de acuerdo. De hecho, esta interpretación es la única que explica por qué los musulmanes tuvieron el ímpetu de luchar contra un tercio del mundo conocido inmediatamente después de la muerte de Mahoma. Sus enseñanzas finales de Mahoma, registradas en el Corán y en el Hadith, lo llevaron a conquistar desde las costas del Atlántico hasta los valles de la India. A veces matando incluso ciudades indefensas, como la conquista de Nikiu, que ocurrió durante el reinado de Umar ibn al-Khattab, un hombre que la mayoría de los musulmanes creen que fue guiado divinamente. Ya he compartido que Mahoma comenzó a predicar el Islam en el año alrededor 610, cuando todavía vivía en la Meca. Sus compañeros de la tribu Quraysh se enojaron cada vez más por la condena de su idolatría, porque esto es algo que Mahoma predicaba, la condena de la idolatría, el politeísmo, la adoración a diversos dioses. Mahoma predicaba que Alá era un solo, único Dios, que Él era su mensajero,
hablaba sobre el juicio final del mundo, ¿no? Esto era parte de lo que él predicaba. 90 de las 114 suras o capítulos se originaron durante los 13 años que vivió o que Mahoma siguió viviendo en la Meca. Así que 90 de 114 suras no contienen instrucciones sobre la lucha a pesar de la severa persecución que enfrentó Mahoma y sus seguidores, palizas, expulsión de sus hogares, amenazas de muerte que pasaron sus seguidores, y es por eso que se dio la gira o la huida. Yo les compartí en el primer segmento que la primera huida de Mahoma y sus seguidores fueron a Utopía. Bueno, es en esta primera etapa en la Meca donde se compuso 90 de las 114 suras, que Mahoma y sus seguidores no tomaron represalias ni lucharon. Quiero que esto quede muy claro. Las suras que se originaron durante este tiempo contienen enseñanzas tipificadas por versos que hablan de paz. Por ejemplo, Sura 73, aleya o verso 10-11, habla de ser paciente, de tener paciencia con aquellos que niegan la verdad, de soportar, aguantar aquellos que niegan la verdad. Y acá Mahoma se refiere a la verdad del Islam. Sura 52 y la aleya 45, 47, 48, Mahoma habla de dejarlos solos y esperar con paciencia a que el Señor los castigue. Sura 109, aleya 1, 2 y 6, Mahoma habla de decir a los incrédulos: tú tienes tu religión y yo tengo la mía. Sura 29, aleya 46, Mahoma dice: no discutas con judíos y cristianos, pero haz algo mejor, es decir, enfatiza nuestra unidad. Sura 29, 69, Mahoma habla que Dios guiará a los que luchan en su camino. Sura 10, aleya 25, 26, Mahoma habla el llamado de Dios a la casa de la paz con recompensa en el paraíso. Y así puedo seguir citando sura tras sura donde Mahoma habla de paciencia, aguantar o soportar a otros que tienen otras creencias, a no perturbar a la gente, etc. Son las últimas 24 suras, y recuerden que esto no está escrito cronológicamente, así que no estoy hablando de las últimas 24 suras de los 114 suras del Corán, porque como acabo de compartir, he mencionado varias suras, como el 52, el 10, o sea, esto no está en orden cronológico, y es aquí donde hay mucho mal entendido, o realmente uno no llega a entender porque hay un desorden, por decirlo así. Son las últimas 24 suras las que se redactaron o las que se recibió por revelación en la época posterior al año 622, cuando Mahoma y sus seguidores emigran a Medina para escapar la persecución en la Meca, y es en esta segunda etapa donde Mahoma se convierte en el líder político de la ciudad de Medina y sus seguidores aumentaron significativamente, obviamente por temor a ser eliminados. La enseñanza sobre la yihad o la lucha en el camino de Alá comenzó a desarrollarse en estas suras en Medina, y son 24 suras. Entonces, recordando que la primera instrucción fue en Meca y hace el llamado
un llamado pacífico, pero también los musulmanes, varios meses después de llegar a Medina, comenzaron a saquear las caravanas de los mecanos, o sea, de la gente de Meca, que pasaban por la zona. Realmente es muy difícil entender cómo alguien que clama ser profeta podría adoptar la práctica árabe pagana de robar las caravanas de otras tribus, llamarlo esforzarse en el camino de Dios y luego decir que una quinta parte del botín pertenece a Dios. Es realmente difícil aceptar esto. Por favor, lean Deuteronomio 13, como les di al principio, y el capítulo 18. Esa práctica eventualmente resultó en ser atacados por la tribu Quraysh desde la Meca en varias batallas. Y es cuando comenzó la batalla de Bar en el año 624. En ese momento se dio entonces permiso para defenderse, luchar y matar. Los únicos enemigos en la imagen eran los incrédulos de la tribu de Quraysh en la Meca, que eran adoradores de ídolos. Entonces tenemos suras que hablan de este tiempo donde van a la lucha para defenderse, como la sura 22, pueden leer toda la sura, donde Mahoma o Alá da permiso para ir a la guerra para defenderse. Es en Medina, cuando Mahoma ya es un caudillo, un gobernador de Medina, un estratega por excelencia, donde una revelación divina los proclamó una umma y les otorga el permiso de tomar las armas contra sus opresores. Que el permiso se convierte poco después en un mandato divino que hacía de la guerra una obligación religiosa para los fieles. Vemos el desarrollo, la evolución de esta revelación, donde Alá da permiso para defenderse y después ese permiso se convierte en mandato divino, en obligación para ir a la guerra, ¿no?, contra los infieles. Entonces, una tercera etapa tenemos del Corán o de las suras, donde se observa una instrucción revisada en Medina para combatir la lucha defensiva. Una cuarta etapa, entonces, y ustedes pueden leer acerca de esta tercera etapa o sobre esta lucha defensiva, por ejemplo, en la sura 2. Y casi toda la sura 8 también habla de la lucha defensiva. Lucha con perseverancia porque ganarás. En una última etapa, o después de conquistar la Meca, tenemos una guerra o lucha ofensiva. Ya tenemos la ordenanza o la revelación de Alá a Mahoma para matar a los paganos y humillar a los cristianos y judíos. Los musulmanes continuaron ganando fuerza hasta que los mecanos se rindieron, y estamos hablando del año 630. La mayoría de los paganos de la ciudad se convirtieron en musulmanes, por lo que Mahoma y sus seguidores pudieron hacer cuando él estaba a cargo de la ciudad. Y parte de lo que Mahoma hizo fue limpiar la Kaaba de unos 360 ídolos que residían ahí, esa piedra negra donde todo musulmán hasta el día de hoy hace por lo menos una vez peregrinación, una vez en su vida una peregrinación. En este punto se dio una nueva orden a Mahoma y a sus seguidores para adaptarse a la nueva situación. En este momento era evidente que los judíos no aceptarían la afirmación de Mahoma como un profeta legítimo, como el pasaje que le di de Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18. Mahoma no pasaba la prueba, el examen según la ley de Moisés.
Entonces, como los judíos no aceptaron a Mahoma como profeta, la lista de enemigos ahora incluía a judíos y cristianos como paganos, se le incrementó. Ya no se trataba de una lucha defensiva, sino que se ordena a la jihad, a la agresiva lucha contra todos los incrédulos. Y en este caso los incrédulos, aquellos que no aceptan a Alá como el único Dios y a Mahoma como su profeta legítimo. Dada que la enseñanza final del Corán con respecto a la yihad o a la guerra santa es lo que todavía está en vigor hoy, y nosotros llamamos como musulmanes radicales, los que son capaces de ponerse un chaleco lleno de granadas para detonarse y matar a infieles, estos musulmanes son los que mejor entienden o los que son más fieles al texto del Corán. Casi toda la sura 9 o el capítulo 9 habla con aquellos paganos, o se menciona aquellos paganos que no los hayan guardado, que se les dé 4 meses de aviso, pero mantengan sus tratados con otros adoradores de ídolos hasta el final del tiempo acordado. En el futuro no hagan más tratados con paganos, pero maten a aquellos que no reciban el Islam. Es interesante que cuando uno lee un poquito el Corán y el Hadith, y así como que uno se va enterando, cada vez que se le da permiso a los paganos, considerados paganos por Mahoma, en hacer alianzas, es con el propósito económico de avanzar. Cada vez entonces que se habla sobre eliminarlos a los paganos es porque estos ya no les sirven económicamente a Mahoma y a sus seguidores. En la Sura 5, aleya 36 al 38, se habla sobre muerte o tortura a quienes se oponen al apóstol. Se refiere a Mahoma como al apóstol. Esta misma Sura 5, en la aleya 54, dice que no te hagas amigo de los judíos o los cristianos porque son injustos y poco confiables. Una vez más, la tendencia de los imanes, o sea, maestros, es descartar los registros históricos y las tradiciones. Simplemente lo ignoran. Y muchos musulmanes ignoran esta parte de su texto porque dependen de sus imanes, de sus maestros para recibir instrucción, y ellos mismos no evalúan sus escrituras. Es por eso que estos imanes filtran las tradiciones para poder producir un Islam pacífico. No solamente esto, pero voy a concluir y terminar ya llegando al final para poder seguir con una tercera parte y así no cansarlos. Por favor, formulen sus preguntas, sus comentarios, inscríbanse al canal si quieren seguir recibiendo esta información, pasen la voz, compartan con todos aquellos que tienen amistades. Pero para finalizar, esto es un dato interesante que también me enteré a medida que iba estudiando y leyendo. Ahora, dentro de los musulmanes, ellos tienen una ley conocida como la ley de la abrogación. Y según el mismo Corán, Sura 2, aleya 106, Sura 13, aleya 39 y Sura 16, aleya 103, Alá a veces sustituye un verso o pasaje, entre comillas, mejor por uno previamente dado. O sea que Alá puede reemplazar una revelación con otra.
Por ejemplo, Sura 2, Aleya 106 dice: ninguna de nuestras revelaciones abrogamos o hacemos olvidar, sino que sustituimos algo mejor o similar. ¿No sabes que Dios tiene poder sobre todas las cosas? O sea que según estas suras, y por favor lean la sura 13, 30, Aleya 39, sura 16, Aleya 101, según estas suras Dios cambia de opinión y puede sustituir su propia revelación. Aunque todos los eruditos musulmanes creen que Dios reemplaza algunos versos anteriores al sustituir versos posteriores, existe una gran diferencia de opinión entre ellos en cuanto a qué versos reemplazan qué versos. Ya se pueden imaginar la confusión que esto causa. Sin embargo, la mayoría está de acuerdo en que Sura 9, Aleya 5, se hace el llamado el verso de la espada. Reemplaza a la mayoría de los versos anteriores que habla con respecto a la yihad, ¿no? A la lucha santa. La Sura 9, Aleya 5. Algunos creen que reemplaza hasta 111 versículos anteriores o aleyas anteriores. A pesar de este acuerdo general, muchos citan hoy los versos reemplazados anteriormente para validar su percepción de que el Islam es una religión pacífica. Así, los líderes musulmanes liberales modernos, especialmente aquí en la parte del oeste, están enseñando lo que podría llamarse el Islam de la Meca, o sea, el Islam donde Mahoma recibió esas revelaciones de paz, soportar, aguantar, ¿no? El Islam de la Meca, con su énfasis en la no violencia y la tolerancia. Al mismo tiempo, el Islam de Medina, cuando Mahoma llega a ser gobernador, con su naturaleza más agresiva y totalitaria, es lo que practican y enseñan los musulmanes ortodoxos y fundamentalistas en la mayor parte del mundo musulmán. Es por eso que se sentirán los musulmanes atacados cuando uno comienza a cuestionar el Corán y a preguntar acerca de el Mahoma caudillo guerrero versus el Mahoma pacífico tolerante. Nuevamente debemos de establecer una relación de amistad que demuestre el amor de Cristo hacia nuestros amigos musulmanes para que ellos busquen la puerta o la oportunidad para poder discutir de una manera edificante, porque esa es la mejor manera de encontrar una solución al problema del Islam radical. Encontremos la mejor manera para compartir el amor de Dios a los musulmanes. Tengo en mente que en el islamismo Dios se presenta como un Dios que no ama ni es amor, un concepto totalmente diferente y opuesto al Dios de la Biblia. Alá es referido como compasivo, benévolo, misericordioso, pero nunca como un Dios de amor, en el Corán o en sus escritos. La próxima vez quiero hablar un poquito más acerca de la influencia que tuvo Mahoma cuando recibió su primera revelación de parte importantísima, fundamental creo yo, de su primera esposa, Jadilla, y del tío de esta, Waraka, y cómo esto influenció grandemente para que Mahoma fuera establecido como el profeta
de Alá. Nuevamente, un gusto poder compartir con ustedes. Por favor, escriban sus comentarios, sus preguntas. Voy a seguir investigando y les invito a que por ustedes mismos busquen estas suras y las lean y saquen sus propias conclusiones. Dios los bendiga y que esto sirva para edificarnos y para saber cómo mejor alcanzar a nuestros amigos musulmanes.